Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer vídeo de esta serie de lenguaje musical básico. En el primer vídeo os enseñé todo acerca del pentagrama, las claves y otros signos para evitar utilizar muchas líneas adicionales. Y en el anterior vídeo os enseñé las figuras musicales y otros elementos que afectan a la duración de estas. Bueno, pues hoy os voy a enseñar todo lo relacionado con los compases y los grupos de valoración especial. Así que prestad mucha atención. Bienvenidos a Kit para Músicos. ¡Empezamos! Toda la música tiene un pulso interno, es decir, un ritmo constante y regular sobre el que está construida la música. Para entender mejor qué es el pulso, basta con escuchar cualquier obra, clásica o moderna, e intentar seguir el ritmo con el pie o con la mano. ¿Quién no conoce este ritmo tan característico del tema We Will Rock You de Queen? Cada uno de los golpes regulares que damos para seguir la música es una pulsación. Algunas de esas pulsaciones pueden estar acentuadas. Esto significa que esas pulsaciones son más marcadas que el resto. Dependiendo de cómo están situadas las acentuaciones, tenemos diferentes tipos de ritmo. Acentuación cada 2 pulsos, ritmo binario. Ta, 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 ta. Acentuación cada 3 pulsos, ritmo ternario. Ta, 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 ta. Acentuación cada 4 pulsos, ritmo cuaternario. Ta, 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 ta. Cada uno de estos grupos de pulsaciones forman un compás, que son separados por las líneas divisorias o barra de compás. El primer caso es un compás binario, tiene 2 partes. En el segundo ternario tiene 3 partes y en el tercero cuaternario tiene 4 partes. Para completar toda la información sobre un compás, debemos saber cuál es la duración de cada una de sus partes, es decir, si son blancas, son negras, corcheas, etc. El tipo de compás es representado por medio de un número quebrado que se coloca al comienzo de la obra. El numerador nos indica cuántas figuras entran en un compás. Por ejemplo, si el numerador es un 4, esto nos indica que caben 4 figuras en cada compás. El denominador señala de qué tipo son esas figuras. El 2 corresponde a las blancas, el 4 a las negras y el 8 a las corcheas. El 1 correspondería a las redondas y el 16 a las semicorcheas, pero estos son denominadores muy poco frecuentes. La forma de recordar qué número corresponde a cada figura es sencillo. La figura más larga, la redonda, es la unidad de medida, y el resto son divisiones de esta. Es decir, una redonda se puede dividir en 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas o 16 semicorcheas, como vimos en el vídeo anterior. De esta forma, si tenemos un 4×4, que también se puede escribir con una C, quiere decir que cada compás está formada por 4 partes, cada una de las cuales dura una negra. Del mismo modo, en un 3×4, los compases contienen 3 negras y en un 2×4, 2 negras. Si tenemos en cuenta las equivalencias entre las figuras, un compás de 4×4 puede completarse con la figura o figuras que correspondan a 4 negras. Los 3 compases que hemos visto hasta ahora, 4×4, 3×4 y 2×4, se denominan compases de subdivisión binaria. Se llama así a todos los compases cuyas partes pueden dividirse en 2 partes iguales. En esos 3 casos, cada negra, una parte, se divide en 2 corcheas. Además de los compases de subdivisión binaria, también existen los de subdivisión ternaria. Son el 3×8, que entran 3 corcheas en cada compás, el 6×8, que entran 6 corcheas, el 9×8, que entran 9 corcheas, y el 12×8, que entran 12 corcheas. En estos compases, la unidad de pulso, o parte, es la negra con puntillo, en vez de la negra de los compases con denominador 4. Por tanto, para clasificar un compás, debemos saber si es binario, ternario o cuaternario, cuántas partes tiene, y si la subdivisión es binaria o ternaria, cuántas divisiones tiene cada parte. Así,
Un 4x4 es un compás cuaternario, 4 partes, de subdivisión binaria, 2 corcheas cada parte. Un 6x8 es binario, 2 partes, de subdivisión ternaria, 3 corcheas cada parte. Un 9x8 es ternario, 3 partes, de subdivisión ternaria, 3 corcheas cada parte, etc. No todas las partes del compás tienen igual acentuación. Hay partes fuertes y débiles. La siguiente lista muestra la relación de partes fuertes y débiles de cada uno de los compases. El compás de 3x8, dado que solo contiene una parte, esta se considera fuerte. Las subdivisiones de las partes también son fuertes o débiles. La clasificación es igual en la subdivisión binaria y en la ternaria. La primera subdivisión es fuerte y el resto débiles. Lo mismo ocurre si es necesario hacer divisiones más pequeñas, semicorcheas. Durante los periodos barroco, clásico y romántico, se utilizaron fundamentalmente los compases que hemos visto hasta ahora. Pero a partir de comienzos del siglo XX empezaron a usarse otros tipos de compases. Son compases asimétricos, es decir, están compuestos por partes desiguales. Los más comunes son los que tienen 5 y 7 partes, como el 5x8, el 7x8 o el 5x4. Se denominan compases de amalgama porque son considerados como la suma de dos compases de distinto tipo. El 5x4 es la suma de un 3x4 más un 2x4, o en orden inverso un 2x4 más un 3x4. A pesar de que la suma de un 3x4 y un 2x4 siempre resulta 5x4, el orden debe ser indicado, ya que no es lo mismo acentuar la tercera parte que acentuar la cuarta. Existen varias formas de indicar este orden. Una de ellas es dividir el compás en el lugar deseado por una línea discontinua, como en los ejemplos anteriores. Otra es señalar entre paréntesis el orden de los compases. En el caso de un compás de 7 partes, las posibilidades de división aumentan. Un 7x4 puede ser dividido en un 4x4 más 3x4 y en un 2x4 más 2x4 más 3x4, con todas las posibilidades de combinación. Este tipo de compases no siempre son entendidos como la suma de otros, sino que a menudo son compases por sí mismos, es decir, ya no serían considerados compases de amalgama. Otra de las prácticas habituales a partir del siglo XX ha sido el utilizar numerosos cambios de compás en una misma obra, algo muy poco frecuente en épocas anteriores. Existen muchos más tipos de compás de los que os he enseñado, pero estos son los más habituales. Compases incompletos, la anacrusa. Hay ocasiones en las que el primer compás de una obra comienza con silencios en una o varias de sus partes, es decir, la obra empieza en una parte del compás distinta de la primera. En estos casos, pueden eliminarse los silencios y escribir solo la parte o parte que contienen notas. La síncopa y la nota contratiempo. La síncopa se define como una nota que comienza en parte o subdivisión débil y se prolonga hasta una fuerte. La nota contratiempo es una nota en parte o subdivisión débil y que está precedida de un silencio. Grupos de valoración especial. El tresillo. Es un grupo de 3 notas que ocupan el lugar que normalmente es ocupado por 2 del mismo tipo. Por ejemplo, un tresillo de corcheas es un grupo de 3 corcheas que ocupa el espacio de 2, es decir, una parte del compás. Este tipo de tresillo aparece únicamente en compases de subdivisión binaria o cuaternaria. De la misma manera, un tresillo de negras debe ocupar el espacio de 2 negras. También existen tresillos con el resto de figuras. Todos los casos tienen en común que ocupan el espacio de 2 del mismo tipo. El dosillo. Este caso es al contrario que el tresillo. El dosillo es un grupo de 2 notas que ocupa el lugar de 3 de la misma clase. A pesar de que el dosillo que ocupa una parte de un compás de subdivisión ternaria suele escribirse como 2 corcheas, puede encontrarse también como 2 negras. Esto es porque algunos tratadistas consideran que un grupo de valoración especial debe estar representado por figuras que tengan un valor real mayor del que vayan a tener como el grupo irregular. Sin embargo, sea cual sea su escritura, el efecto es, en los dos casos, igual. Otros grupos de valoración especial. El cuatrillo. Es un grupo de 4 notas que ocupan el lugar de 3 del mismo tipo. El seisillo.
Es un grupo de 6 notas que ocupan el espacio de 4 del mismo tipo. El quintillo, sietecillo y nuevecillo. Son grupos de 5, 7 o 9 notas que ocupan una parte completa de un compás. No voy a añadir nada más sobre los grupos de valoración especial, ya que es un tema muy amplio y con un gran número de combinaciones posibles, y cuyo estudio está fuera de los objetivos de esta serie de lenguaje musical básico. No obstante, basta con hojear partituras contemporáneas para darse cuenta de la importancia que han dado a estos grupos los compositores contemporáneos, valga la redundancia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente y último vídeo de la serie Lenguaje Musical Básico, veremos las indicaciones de tiempo, los símbolos de dinámica, las articulaciones y acentuaciones, y los signos de repetición y abreviaturas. Os espero en el siguiente vídeo, y ya sabéis, nos vemos aquí y en mis otros canales. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita oliverluna.info.